Okay. ¿De qué país inmigró? ¿De qué país inmigré? De México. Muy bien. ¿Cuándo llegó a América? Ay, Dios mío. Ah, 1993. Sí. ¿Inmigró aquí con otras personas? No, yo sola. Bueno, porque me casé y migré a Estados Unidos. Pero toda mi familia, toda está en México. Soy la única que vive no en México. ¿Cuáles son algunas de las diferencias culturales principales entre Estados Unidos y México? Las festividades, por ejemplo, apenas celebramos el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En México no hay Día de Acción de Gracias. La Navidad es muy similar como en Estados Unidos. En México es muy similar que aquí, pero hay una diferencia porque tenemos las posadas. ¿Ustedes saben qué son las posadas? Desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre hay una fiesta todos los días con piñatas en las iglesias. Entonces, originalmente las piñatas son por las Navidades o por la Navidad. Y en las piñatas no hay dulces. Generalmente encuentras naranjas, jícamas, ¿conocen las jícamas? ¿Sí? La mayoría son frutas y a veces hay juguetes. Entonces las tradiciones son una de las diferencias que hay entre Estados Unidos y México. Por supuesto el idioma, el inglés es muy directo y el español, ustedes saben que no es muy directo. Entonces, a veces es difícil entender qué quiere una persona que habla español, porque tenemos que decir 2 o 3 veces. Por ejemplo, si yo digo, Queen, ¿quieres este regalo? Y Queen, oh sí, claro, muchas gracias, sí. Pero un chico mexicano de la edad de ella, oh no, gracias, no, tienes que decir otra vez, porque es una manera cortés de aceptar un regalo. Entonces, por ejemplo. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de salir de hogar? Lo más difícil de México fue mi familia. Dejar mi familia, toda mi familia, porque Estados Unidos tiene el clima también, pero no mucho. A mí me gustan las 4 estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, me gustan. Donde yo crecí, la mayoría del tiempo es como primavera y otoño. No tenemos nieve. No fue muy difícil adaptarme al clima, pero sí, mi familia fue lo más difícil. ¿Qué buscó para cuando emigró a América? ¿Qué busqué? Como, ¿cuál era el objetivo? Bueno, la razón por la que yo vine de México aquí fue porque mi esposo es de Estados Unidos y su trabajo estaba aquí. Pero el primer año íbamos a vivir en la Ciudad de México, pero en aquel entonces había muchos problemas de polución en la Ciudad de México. Yo no quería vivir en la Ciudad de México, quería vivir mejor en Illinois. Entonces vivimos en Illinois por 4 años y no regresamos a México. Pero en algún futuro vamos a ir a México a vivir. ¿Okay? ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos, tuvo familia aquí? No, cero personas. Y nadie quiere venir a vivir aquí de mi familia. Nadie. No, ellos están muy felices donde están. Entonces no quieren. ¿Había algunos desafíos en su llegada aquí?
Claro que sí. El idioma. El idioma. Nunca me gustó el idioma inglés. Nunca. No me gustaba, no me gustaba. Yo estudié francés en la escuela y para mí fue muy difícil aprender inglés, especialmente por la pronunciación, porque es difícil inglés más que español. Es más difícil. Entonces, el idioma y también, no tanto en Chicago o en Illinois, pero en Nueva Inglaterra, la gente es muy fría. ¿Entienden que es fría? Sí. Ustedes caminan en cualquier lugar de la Ciudad de México o de México y la gente, hola, y no conocen quién es, pero hola, te saludan. Y aquí, no, es muy fríos, un poquito, ¿sí? ¿Cómo tú aprendió inglés? Yo estudiaba muchísimo inglés por 2 años en un programa intensivo. Veía mucho la televisión en inglés, tenía que leer mucho, escuchaba música en inglés, tenía mis amigas que yo tenía cuando yo llegué aquí eran amigas internacionales, entonces de Corea, de Japón, Alemania, entonces no hablaban español y el único idioma que podíamos tratar de hablar era el inglés. Entonces mis amigos y amigas eran de otros países que yo tenía realmente que esforzarme para hablar inglés, entonces sí tenía que estudiar 2 años todos los días desde las 9 de la mañana iba a la clase hasta las 2 o las 4 de la tarde para aprender inglés, era mucho, pero me gustó después, me gustó aprender inglés, entonces, sí. ¿Cuál es tu favorito platillo mexicano? No tengo favorito, me gustan muchos, no puedo decir uno en específico, pero chiles rellenos me encantan, mole, enchilada, me gustan muchas cosas, no tengo uno en específico. ¿Cómo era tu vida antes de emigrar y después? Son 2 preguntas. ¿Cómo era mi vida antes? Era estudiante, sí, era estudiante todo el tiempo que estuve, bueno, la mayor parte en México. En México los estudiantes están más tiempo en la escuela que en Estados Unidos. Generalmente a nivel de high school o preparatoria, ustedes van de 7:45 a 2:20, 2:19, sí. En México es de 7 a 2 y a veces regresas a las 4 de la tarde. Entonces, mucho de la vida de los adolescentes está en el edificio. Entonces teníamos que estar mucho tiempo en el edificio. Pero ustedes tienen más tarea, tienen mucha tarea, sí, mucha tarea. Pero a mí me gustaba mucho vivir en México. Me gustó, bueno, ahora es diferente, pero la vida es más en familia porque la gente no se muda, no se va a vivir a otros estados como en Estados Unidos. ¿Sí? Por ejemplo, tu familia toda vive en Massachusetts.
toda tu familia, tu familia, No. no. Sí, toda mi familia vive en el mismo lugar, por lado de mi madre y mi padre viven en la Ciudad de México. La Ciudad de México y Cuernavaca es 1 hora de distancia, entonces 1 hora para manejar es mucho tiempo. Entonces, en México, aquí es fácil. Pero la vida era más tranquila, con muchos amigos y amigas. Y me gustaba mucho que, por ejemplo, las familias amigas de mis abuelos, de mis padres, todos nos conocen y siempre éramos invitados a las fiestas, por ejemplo. En México, por ejemplo, si yo te invito a la fiesta, por ejemplo, los 15 años de Cody, en Estados Unidos solo invitamos a las amigas, ¿sí? Pero en México, no. Es las amigas y la familia. Y son tus padres, tus abuelos, tus vecinos, mucha gente. Entonces es diferente. La gente siempre sabe, por ejemplo, tú eres hija de Jen Johnson y saben quiénes son tus abuelos y tu hermano, y lo mismo con Gwen. Aquí es un poquito difícil. Yo no sé si tus abuelos, o no sabía que tus abuelos vivían en Massachusetts. Entonces es más, aún en las ciudades. En la Ciudad de México no es que tú vas caminando y, oh, ahí va la abuela de mi amiga Gwen, ¿sí? Pero la gente siempre te saluda. La gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Entonces, la vida era es un poco diferente. Y la otra parte de la pregunta, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo era tu vida antes de emigrar y después? Y después, y ahora después. Y la vida ahora, la mayor parte de mi vida hemos vivido en Concord. Pero antes vivimos en Illinois y en Cleveland, Ohio. Entonces, me gusta mucho la vida de Illinois y de Concord o Massachusetts. Pero no me gustó la vida en Cleveland, Ohio. Era muy, no me gustó. Era muy diferente a Boston. Boston es un lugar muy internacional. Cleveland, Ohio es un muy pequeño, o era hace 22 años, un lugar muy pequeño. Y me gusta más aquí, ahora. ¿Es Ohio el primer lugar que llegó a los Estados Unidos? No, fue a Wilmette, Illinois, sí, muy cerca de Chicago, entonces, de la ciudad de Chicago. Entonces, David estaba estudiando, terminó su maestría y yo empecé a estudiar mi maestría en Loyola University en Chicago, y después fuimos a Cleveland, Ohio, porque el trabajo de mi esposo fueron a Cleveland. Entonces yo estudié en Case Western Reserve University por 1 año y después venimos a Massachusetts. Y en Massachusetts finalmente yo pude terminar mi maestría en Boston University después de 4 años. ¿Qué extraña más sobre su hogar? A mi familia. Sí, la familia. Hablamos de comida. Estados Unidos tiene comida muy deliciosa, ¿sí? El clima no es un problema. Encuentras amigos, sí, tienes buenos amigos. Como inmigrante encuentras grupos de gente que son tus amigos, pero la familia nunca puedes sustituir, ¿sí? Nunca.
Entonces yo extraño mucho a mi madre, a mis 3 hermanos, a mis tíos, tías, sobrinos, todos. Ujú. Es la familia. ¿Cuántas veces ha vuelto a jugar? Oh, no sé. Por lo menos 2 veces por año. Entonces yo vine aquí en el 1993. Entonces 27 años he regresado quizá, yo diría que como 80 veces en estos años. Algo así. ¿Sí? ¿Cuál es su tradición favorita de su hogar que trajo aquí a su familia? Todas las tradiciones. Es algo que nosotros hemos tratado de continuar, ¿sí? Por ejemplo, ¿recuerdan las piñatas con Cory? ¿Sí? Sí. Son muy tradicionales en los cumpleaños para niños, ¿sí? Las piñatas, la gelatina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para Navidad siempre hay un plato mexicano que es la ensalada de Nochebuena y es muy mexicana. Entonces, en cada tradición que tenemos de Estados Unidos, como el Día de Acción de Gracias, hay un plato mexicano. Entonces, la meta de nosotros es que nuestros hijos tengan las dos culturas, la mexicana y la americana, el idioma, la comida, por ejemplo, modales. En Estados Unidos, cuando tú comes, tú pones tu mano abajo, ¿sí? Y comes. En México, tu mano aquí y entonces ellos tienen que aprender los dos. Tuvieron que aprender. Vamos a México y ellos, mis hijos, hablan y se comportan como si ellos fueran 100% mexicanos, ¿sí? Entonces tratamos de continuar con la tradición de México y la tradición de Estados Unidos juntas. Entonces es desde el idioma, ¿sí? El idioma y todo. Dormir, cuando vamos a México, todos vamos a dormir muy tarde porque es muy común dormir tarde. No toman siesta ellos, pero yo tomo siesta, como en España, sí, y México también. Entonces es una integración de culturas, más un poco de la cultura japonesa, porque David vivió en Japón, entonces hay una integración de muchas culturas en esta casa. Es un poquito loco. ¿Cómo? Hablamos ahora español, sí, pero si viene alguien que no habla español, entonces cambiamos y solo hablamos inglés, o al revés. Si alguien habla solo español, entonces hablamos solo español. ¿Sí? ¿Conoce a muchos otros inmigrantes de México? No de México, no de México. La mayoría de amigos y amigas que yo tengo son de Sudamérica. Tengo mis 2 mejores amigas son de Argentina y tengo una amiga española y una amiga mexicana. Pero la mayoría no son de México. No hay muchos mexicanos en Massachusetts como en Chicago, por ejemplo, o California. Ustedes han visto, hay mucho colombiano en Massachusetts y ahora hay mucha gente de Centroamérica, como Guatemala, Honduras. Hay muchos en Waltham, pero la mayoría de mis amigos y amigas son de Sudamérica y muy pocos de España. No hay muchos tampoco. ¿Cómo enseña su cultura a sus hijos? Uy,
Sí, con las tradiciones, el idioma, sí, el idioma. Como les saludó David con beso, ellos saben, mis hijos, que vamos a la ciudad a México y no es hola, ¿cómo estás? Es abrazo y beso a la abuela, al tío, al vecino, es parte de la cultura, sí, es parte de la cultura. Entonces desde que ellos tienen que comer comida picante, más o menos, y la comida mexicana y como dijimos, las tradiciones. Por ejemplo, ustedes saben sobre el Día de los Reyes, pero de la religión católica, ¿se acuerdan de Epiphany Day? Sí, los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. En México es muy común que Santa Claus ahora es muy popular, ¿sí? Sí. Pero antes no era popular. Antes era por la religión católica, los tres reyes magos. Y entonces el 6 de enero, ellos traen regalos. Cory nunca te ha dicho que recibe doble regalo. Ellos reciben de Santa Claus y de los Reyes Magos. Entonces, es todo. La música, yo siempre tengo música en español muchas veces, no siempre, pero música, la ropa, a veces vamos a México y compran ropa, todo, zapatos, dulces mexicanos. Entonces, otra vez, siempre hemos querido que nuestros hijos no sean 50% americanos y 50% mexicanos. Nosotros hemos tratado que sean 100% americanos porque hablan el idioma inglés, comen la comida de Estados Unidos, todo, pero también hablan el español, comen la comida mexicana. Entonces 100% es difícil, pero tratamos que ellos tengan las dos culturas, ¿sí? 100%, 90%, ¿sí? Trae sus hijos cuando tú vas a México. Sí. El año pasado nosotros fuimos a México para celebrar la Navidad y les gustó mucho porque es diferente otra vez. Las posadas, tenemos muchos videos de las posadas rompiendo las piñatas. Y en el verano, generalmente vamos en el verano por la escuela porque aquí solo tenemos más o menos una semana en la Navidad de vacaciones. Entonces en el verano es más fácil. Generalmente cuando ellos eran más pequeños íbamos todo el verano, 5 o 6 semanas. Pero ahora vamos máximo en el verano 3 semanas por la escuela, básicamente, porque Cory ahora quiere ir a su campamento de francés. Entonces, pero yo me quedo en México y ellos regresan a Estados Unidos después de 3 semanas. Entonces, sí, continúan yendo a México. Gracias. De nada, muy bien. Ok. Perfecto.